¿Qué tal? Buen día a los que se incorporan de nuevas a la 90.2 FM, a este dial, al dial de todos, al dial que nos une. Están escuchando la radio más local de Lanzarote, porque tenemos una programación amplísima durante toda la jornada. Así que les invitamos a que nos sigan, no solamente a través de las ondas hercianas, sino también online, porque estamos en www.lanzarotdigital.com, en una aplicación móvil, además, que pueden llevar ustedes en su bolsillo, y con la posibilidad de que nos encuentren incluso en YouTube y en la programación, como decimos, a la carta de lancelot.tv. Así que son varias las plataformas para que ustedes se pongan al día, se actualicen y nos sigan cuando lo deseen o cuando puedan. Voy a saludar a los que nos acompañan hoy para hablar del agro lanzaroteño, del campo, una situación que nos preocupa, no es nueva. El Cabildo de Lanzarote lleva tiempo diciendo que quiere relanzar la agricultura como un sector profesional, pero luego hablamos con los agricultores y tienen los mismos problemas de siempre. Así que Leandro Delgado, de Lanzarote en Pie Si Podemos, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo Uso. ven ustedes este asunto? Porque hemos hablado a lo largo de esta semana con varios agricultores y todos los días nos vienen a decir, ya no miramos al cielo porque esto ya como que ha pasado de moda afortunadamente en la isla de Lanzarote, no hace falta que llueva para tener agua, pero sí que Canal Gestión, el Cabildo de Lanzarote, el consorcio, inviertan, tengan una planificación adecuada. Y nos decían estos dos agricultores que temen que los cortes y los problemas en el agro lanzaroteño prosigan. Así que, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en primer lugar, hay que resaltar que hasta 1964 el campo lanzaroteño tenía unas cualidades y tenía unas estructuras hidráulicas que estaban pensadas para la captación del agua y hasta ese entonces se vivía sin la desaladora. A partir de 1964, ¿qué pasa con estas estructuras hidráulicas? Se abandona absolutamente. Ahora tenemos este problema, y es que cuando hay un corte de agua, el campo se ve afectado profundamente. Además, que consideramos nosotros en Lanzarote en Pie, yo no soy agricultor, vaya por delante de esto, pero sí que consideramos que el terreno, el suelo agrícola, hay que cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Pues utilizando agua de calidad. Últimamente, desde 1964 hasta esta parte, el agua que se ha venido utilizando en el campo es el agua desalada. Ujú. Esto está produciendo también un problema sobre el terreno porque se va salinizando ese terreno, se va desgastando el terreno y tenemos que tener sobre todo en cuenta qué vamos a dejarle a las generaciones venideras en cuanto a agricultura. La situación, en este caso en San Bartolomé, yo creo que la conocen nuestros siguientes invitados. Estamos hablando de una persona que fue concejal en el gobierno, otra persona que está ahora siendo concejal en el grupo de gobierno. Así que tenemos, digamos, dos visiones, dos prismas y dos realidades. Nos consta que gracias a Andrés Estinga, también una persona vinculada al municipio de San Bartolomé, del Partido Socialista, pues tocó la tecla adecuada para poner un poquito de paz, porque los agricultores estaban muy enfadados y así se lo hicieron saber al propio consejero de Agricultura. Pero es una de las zonas afectadas, precisamente, la zona del Jable. Así que, Chabeli, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buenos días, bien hallada. ¿Cómo lo ven ustedes desde Coalición Canaria? Que han estado siempre diciendo que ustedes eran de los mimosos, ¿no?, con el campo, pero ahora vemos unos problemas que nos dicen los agricultores que vienen de atrás. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues queda por hacer, como está diciendo el compañero Leandro, al final, el que llegue el riego a todas las zonas, a todo nuestro campo. Yo creo que las zonas de San Bartolomé, Tinajo, Teguise, Aría, pues son los que más quejas nuestros agricultores tienen, porque son los que están sufriendo los cortes de agua. Y bueno, si el trabajo burocrático ha sido tan lento, porque no creo que haya habido nunca una dejadez ni mirar para otro lado por parte de la clase política, pero sí es cierto que pues hemos tenido los problemas del agua, como todos sabemos, en esta isla. Y Ujú. ahora que está gestionando a través del consorcio Canal Gestión, que se comprometió a invertir 50 millones
en la isla, en la renovación de infraestructura, de los cuales esos 50 ya ha invertido 35, pues que el resto que queda, si son 15, que se inviertan en apoyar con mayores infraestructuras y que el agua y el riego llegue para todos nuestros agricultores. Eh, ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido? Como te digo, no solo creo que haya sido por dejadez política. Lanzarote, pues tenemos una cultura o ideología que al final nuestros agricultores han ido cada uno por su cuenta, tampoco han sabido organizarse, crear cooperativas como si se hacen en otras islas y al final el unirse da la fuerza y eso no lo han, es un sector que no lo ha tenido. Ha empezado hace un par de años a través de la comunidad de regantes, que ya pues a finales del 2018 se presentaban como tal, pero que ya llevan 5 años trabajando. Y ayer justo que hablaba con su presidente de este asunto me decía, claro, pero es que los primeros años lo hemos invertido en intentar organizarnos, saltar pues todo el tema burocrático para ver cómo hacemos la cesión de las aljibes que son públicas, que el Cabildo pues nos las pueda pasar y nosotros aprovechar también ese agua y también ver cómo podemos conveniar con las aljibes privadas. Que por cierto, para esa comunidad de regantes, para darle cobertura y cierta, digamos, oficialidad, ¿no?, a la propuesta, se tardó 3 años. Y efectivamente, hablabas tú antes de los problemas asociativos o de los agricultores para ponerse de acuerdo o crear cooperativas, pero ya hay más de 4 asociaciones en la isla de Lanzarote, bastante bien armadas como para no tener que excusarnos, no digamos, en esta justificación, aunque sí es verdad que fue un hándicap tiempo atrás. Isidro, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. San Bartolomé, Teguise, Tinajo y Aría son, en principio, las 3 zonas rurales que, según la estadística, lo que viene a ser la sección de datos de Lanzarote, pues tienen más hectáreas cultivadas. Sí, los más afectados, los municipios más afectados en relación a las hectáreas cultivadas. Lo primero es decir que desde el Partido Socialista, como bien nombrabas al compañero Andrés Estinga, ha puesto un poco de gordura en la situación. No puede ser que una empresa que entró en esta isla de manera dudosa, por no decir de otra manera, promete una inversión de 52 millones de euros, de los cuales la compañera manifiesta que se han invertido 35, pero hay falta de inversión en lo que estamos hablando, en el regadío, falta de inversión en infraestructura. Recuerdo que este problema viene desde hace algunos años, algunos bastantes. Recuerdo que salía en la prensa hace aproximadamente año y medio, que en el municipio, en la zona norte de Lanzarote, las dificultades para que llegase el regadío eran muy altas. Bueno, se han llevado cubas directamente para no perder la cosecha. Efectivamente, porque solo había falta una tubería que conectase. Este problema nos lo encontramos en el Cabildo, en el consorcio, pero sí es verdad que otra de las cuestiones que queremos destacar es que hay una empresa que está gestionando el agua en Lanzarote, que creo que no ha tenido en cuenta que un servicio público debe ser eficiente y no rentable. Esto deriva probablemente del primero del contrato que se firmó para el desarrollo o para la gestión del agua en esta isla. Cuando la compañera habla de la no organización de los agricultores, el otro día precisamente hablaba con un agricultor profesional, amigo, y me decía, es que llevo 20 días sin regar, porque no me llega el agua. Y lo que me decía es que le habían dicho desde el consorcio que era por un problema de tirar los lodos de esas aguas trabajadas, ¿no? Y lo que está claro es que aquí hay algo soterrado que no tiene nada que ver con el tirar o no los lodos, porque desde el momento que se puso algo de cordura, donde Andrés Estinga puso algo de cordura, se solucionó. Al día siguiente estaban 140.000 litros de agua corriendo por
tuberías de esta isla. Pero esa cordura, vamos a ver, tiene que ver con los lodos, es decir, el tema de los lodos es algo que no podemos obviar porque es un problema que se ha dado y se seguirá dando. Es decir, ahí la administración tiene que asumir también, digamos, su competencia o su responsabilidad. Y después es cierto que hay zonas de la isla que son como zonas muy dificultosas, lo saben los propios agricultores a la hora de regar, ¿no? Pero eso también les lleva a elegir unos cultivos más apropiados, etcétera. Nos decía el otro día uno de los profesionales que lo que piden, sobre todo, que si existen cortes de agua, se les informe. Y ahí Canal Gestión también tiene la responsabilidad directa. Y dicen, es que a veces ustedes igual no se dan cuenta, pero es más importante a veces la información para saber qué tipo de cultivo pues plantamos y hacernos un planning, ¿no? Incluso inversor, que estará a la expensa de a ver qué ocurre. Pero eso La depende cuestión no está en, la cuestión, perdón, no está en si hay que rehabilitar o no el campo, que era una de las cuestiones que se plantean. La cuestión es darle, como muy bien dice, al agricultor o a la agricultora la seguridad y que sepan que cada cosa ocurre en su momento, cuándo sucede y por qué sucede. Porque el que planta batata sabe que tiene que regarla con una periodicidad 3 meses antes y 3 meses después de la plantación, pues hay que parar el agua porque la batata tenga su crecimiento. Hablamos de seguridad y de transmitir la seguridad al agricultor o a la agricultora de que qué va a pasar en cada uno de los momentos. Eso es. Y en cuanto a la inversión, si hablamos de inversión, dificultades, creo que 15 millones de euros o 52 dan para hacer un regadío más que sea eficiente, que no vamos a llegar a todos los rincones de la isla, pero 52 millones de euros es mucho dinero. Bueno, pues esta ha sido una isla vinculada con la agricultura y la ganadería, con el sector primario, no solamente en su paisaje, sino también en aspectos culturales. Así que mimar este sector es cuidar de las tradiciones. Leandro. Claro, hay que tener en cuenta que la cultura del agua en esta isla ha sido fundamental para la supervivencia. Por eso decía al principio, esas estructuras hidráulicas que fueron pensadas para la captación del agua, en aquellos momentos quizá habría que volver a reutilizarlas, a rehabilitarlas, porque son estructuras de alto almacenaje. Creo que las maretas del Estado, las que están al lado de los cuarteles, tienen 95.000 toneladas de capacidad para almacenar agua. Es decir, pueden ser estructuras que sirvan de apoyo cuando se producen estos cortes de Canal Gestión. Por otro lado, también hay que hacerse una pregunta clave. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras en cuanto a la agricultura, en cuanto al territorio, en cuanto al campo? Porque si seguimos utilizando el agua que estamos utilizando, que no es un agua de calidad, eso hay que reconocerlo, es un agua salinizada, en diferentes niveles. Luego tenemos el agua depurada, con todo lo que conlleva el agua depurada. Tenemos pues lo que arrojamos a través de las tuberías, ¿verdad? De hecho, incluso hay datos de que puede haber trazas de cocaína, puede haber antibióticos, etcétera. Todo lo que se vierte, productos que se vierten a las tuberías que luego terminan siendo depurados. Entonces, creo que no voy a ser yo quien dé la solución para el campo, pero una de ellas podría ser, volvamos otra vez a recuperar esa cultura del agua, volvamos otra vez a recuperar el patrimonio hidráulico que tenía Lanzarote y volvamos a pensar qué cultivos son los apropiados para el clima, para el terreno, y de esa manera poder extender un poco más los frutos que nos puede dar esta tierra, ¿verdad? No llegan a 20.000 los árboles frutales, ¿no?, que existen en la isla de Lanzarote. Es una cifra pues relativamente pequeña si uno piensa en vamos a hacer una gran producción, vamos a pensar en la agricultura lanzaroteña como algo exportable y vamos a abrir las fronteras insulares para convertirnos en un referente en Canarias. Esto, sinceramente, es idealizar, ¿no?, un poco la realidad. Pero sí es verdad que cada vez hay más agricultores jóvenes que quieren de esa seguridad jurídica, de ese compromiso institucional y sobre todo, bueno, pues de la tranquilidad de que si han llegado a un acuerdo con, no sé, un hotel incluso para abastecerles, puedan cumplir con el compromiso de tener lo que se han comprometido a cultivar en tiempo y forma.
tampoco es tan difícil. El 75% de las hectáreas de Lanzarote no son cultivables. El porcentaje y la concentración está muy localizada. ¿Por qué es tan difícil que el riego llegue a esas fincas? Desde luego que si tenemos jóvenes agricultores y que quieren dedicarse o que de hecho ya se dedican a cuidar nuestro territorio, pues no podemos hacer otra cosa desde las instituciones y los responsables públicos que darles todas las ayudas posibles, como decía el compañero, esa seguridad e información al final de lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder y cuándo. En esa parte totalmente de acuerdo, pero sí voy a apuntar que cuando el compañero Isidro habla de la dudosa implantación de la empresa en la isla de Lanzarote, solamente le voy a recordar que no se hace de manera unilateral por parte de Coalición Canaria, sino que eso se decide en el consorcio en el que estaba presente en aquel momento la alcaldesa de San Bartolomé como miembro natural del mismo y que hoy es presidenta del Cabildo y que cualquier explicación pues usted mismo se lo puede pedir a la que también es además su secretaria insular del partido al que pertenece. Estoy viendo así en la hemeroteca rápidamente la vinculación que puede tener Lanzarote con la agricultura, ¿no? Y nos tropezamos con un titular del Mundo que dice Expedición ERS, que fue un grupo de jóvenes que vinieron a la isla de Lanzarote de aventura. Y el titular prosigue, Lanzarote, la agricultura del desierto y el talento. Si es verdad que la falta de agua generó el ingenio hasta el punto de que ahora mismo pues esta agricultura lanzaroteña de supervivencia pues está siendo estudiada, ¿no? Por muchas personas de otros países, sobre todo también árabes, para implantarla en lugares desérticos. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Efectivamente, Lanzarote tiene una peculiaridad. El propio terreno en sí, el ROFE recoge las bondades del clima lanzaroteño, pero sí es verdad que cuando se habla de la recuperación, del regadío antiguo, tenemos que ser conscientes de que sería necesario una rehabilitación, ya no solo para la comunidad de regantes, que me parece un proyecto estupendo, sino para el valor patrimonial que en esta isla repercutieron las aljibes, las maretas. Nosotros tenemos en el municipio de San Bartolomé un interés por recuperar lo que son las maretas de Guatisea, la montaña que va hacia Montaña Blanca, que está dentro está dentro del proyecto de cesión a la comunidad de regantes. Con eso, ¿qué conlleva que podamos utilizar el agua que recogemos? Pues que el agricultor que está en la zona se beneficie de un agua de mayor calidad. Y hay otra parte de la que nos sentimos bastante orgullosos, y es que en los recientes días se hablaba de que los centros de arte, cultura y turismo iban a implantar el kilómetro cero, ¿no? Para mí parece que es una idea maravillosa, estupenda, y que garantiza que el agricultor que puede recoger en la isla 20.000 kilos de sandía, pues se garantice que en los meses de verano los centros de arte, cultura y turismo tengan en su menú pues sandía de Lanzarote, o que tengan, ahora es más difícil, pero recordar que la isla de Lanzarote fue una despensa de cereales. Fue el granero de Canarias. El granero de Canarias, exportación de cebolla, todavía exportamos en menor cantidad, pero soy de San Bartolomé, tengo amigos que cultivan la batata y exportan cada 15 días. Bueno, es que es un honor decir que, por ejemplo, la asociación El Jable, vinculada precisamente al cultivo de la batata, ¿no? Y sobre todo batata ecológica, ha conseguido algo importantísimo, y es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tenga la sensibilidad de introducir este ingrediente, digamos, en lo que se viene a definir los menús ecológicos a los más pequeños en los colegios, ¿no? Entonces, hacen que la batata de San Bartolomé esté en el menú de muchos colegios en Canarias. Es importantísimo, por ejemplo, esto, pero no deja de ser una actividad, digamos, en paralelo, pequeñita y discreta, para lo que podríamos conseguir. Lo que sería importante también es que cuando hablamos de seguridad al agricultor,
que el agricultor que plante en marzo, cuando recoja en septiembre o un poco antes, sepa el precio estimado que puede tener su producto. Porque no puede ser que un agricultor vaya a venderle al comerciante 10.000 kilos de batata con un concepto que le digan, pues te la vamos a comprar a 80 céntimos, y cuando lleguen allí le digan que está a 60. Se está mercadeando porque hay poco producto, y eso es lo que hablamos de garantizar la seguridad. Que el agricultor mínimo sepa que la batata durante todo el año, que es un producto que además debemos defender en nuestro municipio, y así lo vamos a hacer, tenga al menos un precio estimado a lo largo del año. Pero es que son muchos factores que hay que tener en cuenta, y hablamos de sostenibilidad porque hablamos del factor económico, hablamos del factor medioambiental y hablamos del factor social. En definitiva, el campo tiene que ser sostenible para estas tres patas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de comedores ecológicos propuestas por el SAT, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta la huella de carbono que deja el regar el campo en Lanzarote, porque no hay que olvidarse que viene de la quema de petróleo. Generamos agua potable a través de la quema de petróleo, entonces estamos generando una huella de carbono. ¿De qué nos sirve tener un cultivo ecológico o llamarle cultivo ecológico cuando estamos quemando petróleo para regar ese campo, ¿verdad? Entonces, creo que pasa por una política agraria seria, una política agraria comprometida, que tenga en cuenta la parte económica. Podemos desde las instituciones favorecer o fomentar la creación de empresas sociales tipo cooperativas que hace falta en este territorio, que no sé por qué razón no han terminado de cuajar nunca. Se han intentado y han habido intentos. La última que recuerdo fue Ecolán, pero no sé por qué no terminan de implantarse en este territorio. Y sobre todo, facilitar la cuestión burocrática a los agricultores en las instituciones. Eso permitirá, de alguna manera, empezar a cambiar el chip con respecto a la actividad agrícola en Lanzarote. Tengo aquí una información, bueno, ya me constaba, pero es verdad que hay datos mucho más concretos. Hay un programa comunitario, ¿no?, vinculado con la Unión Europea de apoyo precisamente a las producciones agrarias de Canarias. ¿Por qué? Porque se entiende que aquí hay productos singulares. Estábamos hablando antes, por ejemplo, de la batata, pero también en el ámbito del cereal, pues no sé, y la propia lenteja tipo Lanzarote, que es tan famosa y tan conocida. ¿Y qué pasa? Que aunque se diga que de la Unión Europea pueden llegar pues inversiones directas a esta producción, depende del Gobierno de Canarias que estén esos productos en la lista. Y esto es una vinculación política. Quiero decir, a veces podemos plantear y decir a los agricultores, venga, vayan ustedes a rentabilizar sus fincas, no las dejen abandonadas, impulsen la batata, pero si luego la batata, como decía antes Isidro, tiene un coste elevado en su producción y luego no merece la pena, ¿no?, porque no se rentabiliza y no se amortiza la inversión, pues lo comido por lo servido. Y hay agricultores que ya no están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Nos lo decía claramente el otro día, este pasado lunes, aquí en el 90.2 FM, un agricultor joven diciendo que es por casi la nostalgia de los que siguen saliendo todas las mañanas al campo. No por una cuestión de que me beneficie económicamente, que pueda yo pensar, ¿no?, en ampliar mi negocio, en contratar a más personas, en hacer que la actividad agrícola sea una dinamizadora de empleo y de riqueza en Lanzarote. Pero yo creo que lamentablemente volvemos otra vez, ¿no?, a este círculo vicioso. Por muchas ayudas que lleguen a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea o del propio Estado español, si nuestro sector en la isla no ha estado unido, no ha estado fuerte, esas ayudas al final, como decía el compañero, se las llevan las cooperativas, lamentablemente, de las islas mal llamadas capitalinas, como Tenerife o Gran Canaria, donde pues tienen una agricultura además mayor, más potente,
y se ha quedado todo, pues por ejemplo, para el plátano o no sé, cualquier otro producto, porque al final ves la importancia que te decía al principio de que el estar unidos no es solamente, por supuesto, la responsabilidad de los agricultores, ni muchísimo menos quiero decir eso, pero sí que al final la unión hace la fuerza y es lo que ha hecho que aquí pues estemos débiles y no se nos haya podido alcanzar ni llegar al final esas ayudas que llegan para toda la comunidad autónoma, pero que se quedan en las islas más grandes. Vamos a ir terminando, pero recuerdo, Chabeli, que tú estuviste como responsable también del mercadillo agrícola que se desarrolla en San Bartolomé, Sí. que ha tenido una incidencia en el tiempo importante, ¿no? ¿Cuánto te costó, sinceramente, ahora, así, hablando en petit comité, convencer a aquellos que tengan una producción, ¿no? Pues semanal para poder vender y dar, bueno, pues cierta categoría, ¿no? a ese mercado? Ay, los inicios nunca son fáciles y más con el mercado, porque claro, compites además con mercados ya más grandes, más estables, como el de Aría, el de Teguise, donde los productores no quieren dejar de ir para venir a un mercado más modesto, que además empezábamos con una vez al mes, pues, y convencerles eso, intentar hablar con el secretario del ayuntamiento a ver de qué manera pues no tienen que estar dados de alta ni ser autónomos para poder participar. Pues todos esos requisitos hay que intentar informarse, ver la fórmula, encajar y a día de hoy el mercado afortunadamente sigue en marcha, pero no es nada fácil porque eso compites con otros mercados en la isla, con otros mercadillos en la isla y claro, tú no puedes retener a alguien y decir, es que yo quiero implantar mi mercado en San Bartolomé y que funcione. Eso al final solo lo va a dar el tiempo y que a la vez que hablabas con los comerciantes, también me iba a hablar con las turoperadoras porque tú lo que necesitas es que haya gente, que vengan visitantes, no solo propios vecinos de San Bartolomé, sino también de fuera y que, pues, lo que siempre decía, ¿no? Que San Bartolomé no fuera un municipio de paso, sino que la gente parara, visitara todos los muchísimos lugares que tenemos de interés cultural y que además, pues, disfrutaran de cosas como el mercado agrícola y artesanal. Isidro, siguen ustedes también con esta dinámica, digamos, este legado, pero ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer por el campo? Por la concienciación también de todos los que vivimos aquí, ¿no? De consumir producto local en la medida de las posibilidades, producto de temporada, que es fundamental, sobre todo cuando miramos así el céntimo. ¿Qué programación tienen ustedes? Hemos hablado con Alexis Tejera, nos dice 20 millones de euros en 3 años. Hasta el 2023 tenemos una hoja de ruta. ¿Hasta qué punto integran al campo en esa programación? En cuanto a integrar al campo, yo decía, la falta de infraestructura. Nos encontrábamos con un problema en la zona de San Bartolomé, que hace falta una canalización de agua para darle cobertura a muchos vecinos que se quejan con el día a día, que vienen y te dicen que no tengo problemas, tengo problemas de agua en esta zona, que los ves en su coche con su cuba detrás y que van a decir... Y cuando entramos a valorar con la responsable del tratamiento del agua, le da un enganche a un vecino a 1 kilómetro de su finca. Porque si lo hace más arriba, tiene mayor capacidad de inversión, tiene que invertir más, porque eso es lo que hay que buscar. Que el servicio público no sea eficiente, no rentable. Cuando se presentan en este tipo de contratos, hay que tener en cuenta muchas cosas. La capacidad de inversión venían con 52 millones de euros. En San Bartolomé lo que queremos es que aquel vecino, que tenemos la zona del Jable, que tenemos la zona de la Vega de Mallín, que probablemente sea, o la Vega Mallín y Berencada, que sean probablemente las zonas más cultivadas de la isla en cuanto a la densidad, que el agua sea de calidad, que la comunidad de regantes, a través de la comunidad de regantes podamos llevar a cabo el proyecto de Guatisea. Si Guatisea sale, tendremos agua en toda la Vega de Mallí, en Piedra Hincada, en La Quinta, que son zonas de alto cultivo. Y en cuanto a la zona del Jable, una de las cosas que se ha comprometido, o que parece que se va a llevar a cabo, es que hay que garantizar que no es lo mismo, y me reitero con la batata porque le tengo un especial cariño a ese cultivo, porque soy de San Bartolomé. Y aparte que es muy sana. Y
que es el sustento de muchas familias de Bartolomé. Sí. No puede ser que un empresario compre al mismo precio la batata dejable de secano, que tiene un tiempo en la tierra de 9 meses, a que la compre al mismo precio una de 4 meses que está con agua. Lo que hay que regular es el mercado, y parece que los que tenemos un poco o bastante mentalidad izquierda creemos que regular el mercado es meternos en la vida de los empresarios. Y lo que tenemos que garantizar es que el producto que se compre tenga la calidad y que esa calidad repercuta en el precio que lleva el agricultor. Para San Bartolomé es importante recuperar el cultivo de la batata, se está trabajando en ello, se va a conseguir que se hagan inversiones para aquellos agricultores en la zona. Recordar que cada gestión en el municipio de San Bartolomé creo que no ha invertido ni un euro. Entonces, no sé si es por casualidad o por cosas de los tiempos que corrían, pero hay que exigirle que tenga esa inversión en San Bartolomé. Estoy leyendo aquí datos de Lanzarote, afiliaciones en activo a los regímenes agrarios en Lanzarote según municipio y sexo, ¿no? Desde el 2012 al 2018. Tengo que decir que aunque nos estemos poniendo un poquito dramáticos en este asunto, es que esto es una realidad. La agricultura llama, llama la atención y se han mejorado los datos con respecto a esos que se dedican realmente al ejercicio, ¿no?, de cultivar. Y en este sentido, desde el 2012 hasta ahora, pues hemos pasado de 219 personas afiliadas que contribuyen con la seguridad social al erario público, de 219 en el 2012 a 271 en el 2018, que son los últimos datos que al menos se tienen aquí oficialmente. Bien, hay un interés Y por por el cierto, campo. San Bartolomé está a la cabeza, Claro. junto con Arrecife. Creo que San Bartolomé tiene un banco de tierras y San Bartolomé tiene tierras de propiedad. hay pues un creciente interés por el campo, pero vuelvo a decir, creo que hay que empezar por aplicar las políticas agrarias con sentido de sostenibilidad, hacernos esa pregunta, ¿qué queremos dejarle a las generaciones venideras? Y a partir de la respuesta de esa pregunta, empezar a implantar políticas ecológicas sostenibles. Hay que hablar de la tecnología. Lo que estamos utilizando para el campo está adaptado ahora mismo al terreno. Hay que recordar que los antepasados se adaptaron al terreno. No es que dijeron vamos a utilizar las mismas tecnologías que valen para Burgos, las vamos a utilizar aquí en Lanzarote, no. Lo que hicieron fue adaptarse al terreno y a las condiciones climatológicas. Quizá habría que volver a conectar con eso, habría que volver a recuperar el patrimonio hidráulico de las estructuras pensadas para la captación del agua y, desde luego, pensar a largo plazo y no en el beneficio inmediato, porque no podemos competir en producción con las Islas Mayores, con Marruecos o con... Bueno, pero nos dicen los agricultores, y ahí sacan pecho, que la calidad de la producción es excepcional. Exacto. ¿Pero por qué? Porque hay unas características Poco, únicas. pero bueno. Claro, es poco, pero hay que potenciar esa especialidad, ¿no? Son características únicas que no se dan en otro lado del territorio. Pues 9 y 7 nos tenemos ya que despedir, así para seguir fomentando el optimismo y a ver si hay más gente que opta por los huertos urbanos. Tú aquí, Leandro, a ver si presentas una moción y podemos plantar alguna cosilla, ¿no? Por Arrecife, que hay mucho solar, y en vez de ser cagaderos públicos podrían ser huertos urbanos. Ahí lo dejo. Sí. Y digo que en positivo, formas de cultivo en la isla Lanzarote, del 2000 al 2018 se ha pasado de 3.353 hectáreas a 3.694. Es decir, seguimos aumentando, como decimos, en profesionales en el campo y también en superficie cultivada. Y en cuanto al regadío, atención, porque se ha pasado en el 2000 de 140 hectáreas a de repente 834. Así que, de cierta manera, también en las infraestructuras hidráulicas, en lo que viene a ser pues la accesibilidad con el campo, se ha hecho algo, pero es que vamos a unos pasitos muy lentos, y de ahí que los propios agricultores digan, venga, vamos a dejarnos
de los eslóganes, ¿no? Y vamos a ponernos manos a la obra. Pues gracias como siempre a los tres por habernos acompañado. Y pico pala, aquí seguiremos el próximo lunes a las 7:30. Regresamos con más actualidad y más protagonistas. Les dejo en buenas manos con Leandro Martín y su agüita. Que pasen un buen fin de semana. Chao.